por ejemplo, de la familia, ¿no? Hace un rato Jorge me comentaba que su papá se fue temprano, ¿no? Se fue a trabajar. ¿Cómo fue ese momento para ti? Ya volvió, gracias a Dios. Bueno, fue muy triste, obviamente. Yo recuerdo que el día que mi viejo se iba a Estados Unidos, hicimos una especie de reunión en la casa. Y me acuerdo clarito que una tía mía, que vive ahora en Estados Unidos, me sacó a bailar, pues, ¿no? Porque una especie de despedida, todo. Y yo no salí a bailar. Y mi tía me decía, ¿pero por qué? Que no sé. No, es que yo no voy a celebrar que mi viejo se va, le decía. No puedo. Porque yo sabía, en ese tiempo, acuérdate, hace, no sé, pues, 10, 15 años, la persona que se iba a Estados Unidos era prácticamente que no volvía, ¿no? Y ya, bueno. A menos que tú vayas. A menos que tú vayas, ¿no? Y bueno, yo dejé de verlo a mi viejo. ¿Tú querías ir? Como 5 años. Estaba en ese limbo, ¿eh? Yo quería quedarme estudiando y todo. Ahí están mis viejos, lo máximo. A ver, ahí vamos a ver. Mi viejito y mi mamá a ver. en Estados Unidos. Ahí están en Estados Unidos. Y nada, yo lo dejé de ver un tiempo, pero mira cómo es la vida, que el programa a mí me da la oportunidad de verlos allá en Estados Unidos. Porque hubo un partido, el partido que jugamos, el último partido de selección que lo dirigía Autori, ¿te acuerdas que jugamos Perú-México? Ya, claro. En Nueva York. Yo fui comisionado para allá y no los veía a mis viejos. A mi mamá como no la veía como 4 años, a mi papá como 5 o 6. Y bueno, yo hablé con mi papá que iba a ir para Estados Unidos, pero que no le diga nada a mi mamá. Y literalmente caí de sorpresa, y justo era para el cumpleaños de mi papá. Y ya, pues no, bueno, el canal recién se va a enterar de esto, pero yo nunca dormí en el hotel que pagamos. Dormí con mis viejos los 3 días que estuve ahí, como si fuese un niño. ¿La misma cama? Sí, con ellos los 3 días los dormí, los pasé porque sabía que de ahí para adelante de repente no los veía en cuántos años, ¿no? Y así fue, en verdad, no los vi a mi mamá, regresó después de 6 años y me está pidiendo que devuelva los viajes. Te están llamando de recursos humanos. Y acá te llama un tal señor Eric Jurgensen. Pero bueno, pero fue extraordinario, en verdad, porque nunca me voy a olvidar de ese. El mono estaba conmigo en Nueva York, te lo voy a contar chiquita. Camarógrafo. El mono, claro, el camarógrafo estaba conmigo y mi mamá no sabía que íbamos. Y entonces fuimos a la dirección que mi papá nos había dado y no estaban chambeando los dos. Y cuando yo bajo, estaba con el mono y el taxi y le digo, mono, voy a hacer la última, le dije. Voy a hacer la última, intento volver a tocar en la puerta. Y subí, toqué la puerta de la casa donde vivían mis papás y nadie abría, entonces me sentía muy mal llegar hasta allá y no verlos el primer día y dejé una tarjeta mía en la puerta. Y cuando salgo, yo era un marciano en Nueva York, porque había 35, 38 grados, y yo como del avión fui para allá, yo estaba en camisa, chaleco, y veo a mi mamá en una esquina, y corriendo, era una novela ya, porque mi mamá corría hacia mí, y en vez de abrazarme y besarme, lo primero que hizo fue peñiscarme. O sea, me dijo, ¿estás acá? ¿De verdad estás acá? Y me peñiscaba, y no podíamos creer el momento, y fue genial, la verdad, fue muy bonito. Tú tienes una gran relación, o tenías una gran relación con tu abuelo, ¿no? Claro, con mi abuelo. Lo que pasa es que mi abuelo, Pedro, yo lo iba a ver muy poco, en verdad, por la cuestión de chamba y todo, pero lo quería mucho porque es muy parecido a mi viejo. Y él, bueno, se fue hace poco, y sí, en verdad que teníamos una muy buena relación con mi abuelo Pedro. Con él y con mi otro abuelo, mi abuelo Alfredo, que también ya nos dejó, pues yo prácticamente he vivido en la casa de mi abuelo Alfredo. Y él veía mucho los dos, porque él es abuelo de Jorge Kiefer. Pedro es abuelo de Jorge Kiefer Solari, que también es periodista, y nos veía mucho los dos, y me acuerdo que él se puso cable para vernos y todo. Entonces, ¿Y cuál es el abuelo tuyo que parte cuando tú no estabas acá, cuando fuiste de él es mi comisión? abuelo Alfredo. Mi abuelo Alfredo es el papá de mi mamá. Él. Él ahí está con mi hija. Sí, lo que pasa es que el canal, bueno, el trabajo en sí te da muchas cosas, como la oportunidad de reencontrarme con mis viejos, pero también a veces te quita por el sacrificio del trabajo. Y estábamos con el mono, estábamos en Brasil en una comisión yendo a hacerle la final del Paulistao a Paolo Guerrero. Y mi vieja me llama ese día, y me dice, tu abuelo se ha puesto mal, se ha caído, me dice. Pero no te preocupes porque tu abuelo ha salido de esto varias veces, ¿no? Y a mí me faltaban 2 días por volver. Y yo le dije, ok, normal. Y en la madrugada, o sea,
pareciera que se vino a despedir de mí porque yo soñé con mi abuelo, soñé con el velorio de mi abuelo. Y cuando me desperté, era de madrugada en Lima, pero de mañana en Brasil, y esperé la mañana, llamé a mi mamá y mi abuelo había fallecido. Y el mono estaba conmigo y de verdad que me puse muy mal porque yo no tuve la oportunidad de despedirme de él. Y la empresa que nos llevó me dio la oportunidad de regresar. O sea, me dijo, vuelve. Pero yo no había hecho la chamba, pues, Eric, y tú sabes cómo es esto. Entonces, yo me quedé a hacer mi trabajo y mi familia me esperaron, volví y a mi abuelo todavía lo estaban velando y me esperaron a que yo me pudiera despedir de él. Sí. ¿Le quiere decir algo? Él sabe que lo que pasa es que él me decía a mí que siempre me veía y me decía que lo hacía bien y que me veía y que nunca deje esa chispa, ¿no? Porque nosotros le poníamos un poco de chispa al fútbol y entonces yo decidí quedarme, como te digo, porque yo sabía que él iba a ver mi chamba. Y estoy seguro de que la vio y que lo quiero mucho, mucho, mucho. Y lo extraño un montón. Y ahí está con mi hija y fue creo que una de las últimas fotos que tuvo con ella. Sí, la verdad que lo extraño un montón.